Bueno amigos, en el mes de hoy, agosto del año 2026, comparezco ante vosotros para explicaros que la Organización de las Naciones Unidas desde el año 2003 nos está dando la razón constantemente en la importancia que tiene la infraestructura, la carretera por la que tú y yo circulamos en materia de seguridad vial. No solo lo hace nuestro repertorio técnico y jurídico con esas más de 80 normas técnicas que deben de ser cumplidas por los titulares de las vías en materia de seguridad vial. Y así lo reza el artículo, por ejemplo, 57 de la Ley de Seguridad Vial, cuando obliga al titular de la vía a mantener la vía en las mejores condiciones posibles de seguridad, y el 139 del Reglamento General de Circulación, cuando le obliga exactamente a lo mismo. El problema que nosotros estamos teniendo y definiendo en materia de auditoría de nuestra gestión y mantenimiento de la infraestructura viaria, que tiene una debilidad enorme basada en el incumplimiento de la norma técnica y del campo legal, el problema que estamos teniendo es las órdenes que se están dando, o el caso omiso que se está haciendo, o la prohibición que se está dando a que los agentes de la autoridad en el ejercicio de sus funciones no puedan denunciar el mal estado de la infraestructura, aunque ese estado implique un incumplimiento de la ley. Tenemos instrucciones internas en la agrupación de tráfico de la Guardia Civil, pero os podéis imaginar el problema que va a tener un policía local de la localidad X denunciando a su propio ayuntamiento, que es quien le paga por no mantener la vía en las mejores condiciones posibles de seguridad. Cuando me refiero a la Organización de las Naciones Unidas, estoy haciendo especial referencia al año 2003 y de ahí hasta nuestros días con esta nueva resolución de la Organización de las Naciones Unidas del año 2026, que apunta en el mismo sentido que se está haciendo desde el año 2003. ¿Qué le pasa a la Dirección General de Tráfico, al Servei Catalán de Trànsit, al Departamento de Interior del Gobierno vasco, o qué le pasa ahora al Gobierno Foral de Navarra? Lo que le está pasando es que le da igual lo que diga la ley, porque son dioses dentro de su marco de las competencias, o en el marco de sus competencias. Y ese empoderamiento de Dios viene por la impunidad del incumplimiento de la norma que le obliga a denunciar esas situaciones y a sancionar esas situaciones también en cuanto tengan conocimiento de que esa situación es un hecho comprobable y cierto. ¿Por qué no se abren expedientes sancionadores en aplicación del artículo 86 de la Ley de Seguridad Vial o del Real Decreto 320/94, procedimiento sancionador en materia de tráfico? Esto que estoy diciendo es muy importante para todos vosotros, pero muy importante, porque vais a saber cómo se vulneran vuestros derechos y cómo incluso desde la Organización de las Naciones Unidas, de la que forma parte España, y más en este aspecto de la seguridad vial, pues se está diciendo lo mismo que nosotros, lo que pasa que no le hacen ni a ellos, ni a la Organización de las Naciones Unidas le hacen caso, ni a nosotros como entidad o como organización no gubernamental comprometida con la seguridad vial, independiente, con criterio técnico independiente y moral independiente. Por supuesto, moral no nos parecemos en nada. Intentamos mejorar ese estado de convivencia a través de la mejora de la infraestructura, ¿no? Y de que nuestra administración pública cumpla la ley. El problema que hay de impunidad viene enquistado desde hace muchísimos años en las administraciones públicas titulares de las vías. Y viene enquistado porque efectivamente existe esa impunidad. Os podrían contar infinidad de casos de denuncias que yo he puesto como agente de tráfico de la Guardia Civil, donde directamente han ido al cubo de la basura y no le han hecho ni puñetero caso, por ejemplo, ¿no? O otras que sí le han hecho caso, pero por miedo a lo que podía pasar posteriormente, ¿no? Bueno, pues esto es lo que hay. ¿Y ahora qué es lo que está pasando? Pues como tenemos una ISAT que ordena hacer informes y de esas formas, pues los agentes de tráfico no están denunciando. Pero a todo esto, ¿qué se añade en ese protocolo para no denunciar? La ausencia de formación. Ningún agente de la agrupación de tráfico de la Guardia Civil tiene la formación necesaria para interpretar lo que es la norma técnica sobre el estado y conservación de las carreteras, porque no se le da. Y cuando digo ninguno es
porque en su protocolo de formación, en la praxis de formación, no existe. Otra cosa es que de forma independiente, como hice yo, me busque la formación y adapte mi conocimiento a las necesidades del ciudadano, que es a quien tienes que proteger como fin último, a los ciudadanos, ¿no? No a los políticos de este país, a los ciudadanos, al pueblo. Que desde el año 2003 la Organización de las Naciones Unidas dice que la carretera tiene que ser capaz de tratar a todos por igual, que hay que proteger los guardarraíles. Desde el año 2003. El informe mundial sobre... Bueno, la primera resolución fue la 300, de la que tengo yo conocimiento fue la 309 del año 2003, pero el informe mundial sobre prevención de traumatismos causados por el tránsito. Resumen, este es del año 2004. Os leo algunos puntos, y esto lo hago en base a todo lo que os he dicho anteriormente, en España no se está cumpliendo la ley. Se incumple la ley con absoluta impunidad y se pone en peligro a los ciudadanos. Y una de las partes que consigue que esa impunidad salga adelante poniéndonos en peligro es, entre otros, la Dirección General de Tráfico con su director general de tráfico al frente, Pere Navarro, y otros que ha habido de otros partidos políticos y tendencias políticas también, que lo que está haciendo es ponernos en peligro a todos. Ellos son los máximos responsables en una parte importante de España, en otra será el Servei Catalán de Trànsit, en otra quien le corresponda. Dice este informe mundial sobre prevención de los traumatismos causados por accidentes de tráfico del año 2004. Advierto que esto es muy importante conocerlo también para los abogados. Los traumatismos causados por el tránsito son una cuestión de equidad social. Se debe tratar y proteger por igual a todos los usuarios de la vía pública. Hay otro punto que he seleccionado aquí que pone sistemas que tienen presente el error humano. En materia de seguridad vial se ha considerado tradicionalmente que los choques suelen ser responsabilidad exclusiva de los usuarios individuales de la vía pública, pese a que puede haber intervenido muchos otros factores sobre los que ellos no tienen control, como el mal diseño de la carretera y los vehículos. Y esto es una realidad que está constantemente ahí desde que me dedico a investigar en la seguridad vial hace ya 40 años y está protegida por el propio sistema, por el cortijo y por los señoritos del modelo feudal. Dice otra parte, sistemas que tienen en cuenta la vulnerabilidad del cuerpo humano. Y aquí nos está hablando de la protección de los usuarios vulnerables. En otro punto nos dice, por ejemplo, fijaros si es importante esta reflexión de la Organización de las Naciones Unidas y que la DGT tiene perfecto conocimiento junto con el ministro de Interior. Por ejemplo, si ya no es posible mejorar mucho más la seguridad de los propios vehículos de motor y la red vial, puede que haya que dar más importancia a reducir la velocidad. Bien, hasta ahí os queda claro. Ahora vamos a invertirlo, ¿vale? Naciones Unidas lo que hace es invertirlo. Punto y seguido. A la inversa, si ya no se acepta reducir más esta, ¿a qué velocidad queréis ya que vayamos? Puede que haya que prestar más atención a mejorar la seguridad de los vehículos y las carreteras. El problema es que España lleva incumpliendo la normativa técnica de carreteras decenios y decenios. En el año 2012, la Asamblea General de las Naciones Unidas expresa también motivos parecidos a los que os he dicho y en este caso, quiero hacer mención al punto 4, que dice: exhorta a los Estados miembros a que realicen actividades en materia de seguridad vial dedicadas a cada uno de los 5 pilares del Plan Mundial para la Detección del Modelo de Acción para la Seguridad Vial, a saber, gestión de la seguridad vial, vías de tránsito y movilidad más segura, vehículos más seguros, usuarios del tránsito más seguros, etcétera, etcétera. Incluye las carreteras. Punto 8. Invita a los Estados miembros a que cuando corresponda mejorar sus sistemas de gestión de carreteras introduzcan inspecciones de seguridad de las carreteras, tanto respecto de los proyectos de la nueva construcción como de las redes existentes. ¿Sabéis quién hacen esas inspecciones? Unión Internacional para la Defensa de los Motociclistas, que está harta de denunciar que existe un mal estado de conservación de las carreteras, incumpliendo la ley y poniendo en peligro la seguridad vial. Os traigo un plan mundial, el Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2021-2020. En su principio nos está diciendo que hay que trabajar para una infraestructura vial más segura, ¿vale? Y me voy a otros puntos. ¿A quién va dirigido este plan? El plan que se le pasó también al Gobierno de España. ¿A quién va dirigido? A gobiernos nacionales y locales, ayuntamientos, estáis incluidos. Pero es que también estáis incluidos el resto de los actores, como comunidades autónomas. Valerse del enfoque de sistemas de seguridad, ¿vale? Valerse
del enfoque del sistema de seguridad, de esa complejidad del sistema de seguridad. Voy a ser breve. Punto 1. Anticipa y tiene en cuenta los errores humanos. Eso es un buen sistema de seguridad. Anticipa y tiene en cuenta los errores humanos. Por lo tanto, los sistemas de contención de puentes, las barreras metálicas de seguridad, los sistemas de protección de motoristas, todo eso tiene que estar debidamente certificado y tiene que estar debidamente instalado. Y no basta con lo que está haciendo España de mantener sistemas ridículos justificativos que incumplen la norma técnica y que ponen en peligro la seguridad de los ciudadanos, planteando una imagen de seguridad física inexistente, disfrazando de seguridad pasiva algo que no es seguridad pasiva, que es una puñetera mierda. Entre otras cosas, vemos esa vulneración constante por parte de la Dirección General de Tráfico, no guardando el ancho de trabajo con sus peanas de cemento y sus radares al lado de los guardarraíles, ¿no? Otro punto. Incorpora diseños de vías de tránsito y vehículos que reducen las fuerzas de colisión a niveles que estén dentro de la tolerancia humana para prevenir la muerte o los traumatismos graves. Absorción, redirección y protección de sistemas de seguridad pasiva. Otro punto. Alienta a quienes diseñan y mantienen las carreteras, fabriquen vehículos y gestionan programas de seguridad. Ahí se centra en los vehículos y alienta también a los que construyen las carreteras. Y luego, compartir la responsabilidad de la seguridad vial con los usuarios de la vía y de las infraestructuras. El gobierno de España, todos los gobiernos que he conocido de España, tienen por costumbre, pues al final, acusar al ciudadano de ser el máximo responsable de los accidentes de tráfico. Yo ingresé en la agrupación de tráfico de la Guardia Civil en el año 1986 y no empecé a entender qué estaba pasando hasta 2 años después. Cuando empecé a ver cosas de verdad en campo, vi la ausencia de formación con la que a mí se me había puesto en medio de una carretera y cómo esa prestación de servicio al ciudadano, pues para que tuviera determinada calidad tenía que buscarme yo las habichuelas. Tenía que buscarme yo la forma de mejorar mi formación y conocimiento y cualificación para dar ese servicio. A fecha actual, la ley y la normativa técnica está preparada desde hace años y está preparada desde hace años para dar respuesta al ciudadano y para dar respuesta a la Constitución en lo relativo al artículo 9 de la Constitución, esa obediencia al ordenamiento jurídico que deben los funcionarios públicos y las administraciones públicas, además de nosotros los ciudadanos, y al artículo 17, entre otros, de la Constitución, ese derecho a la seguridad. Y ahora triunfa la Organización de las Naciones Unidas con esta resolución del 10 de julio del 2026. Bueno, pues es una declaración de progresos de la reunión de alto nivel sobre el mejoramiento de la seguridad vial en el mundo, en la que participó Marlaska, que como os he contado, estuvo faltando a la verdad y además de faltar a la verdad, en el tiempo de gestión de Pere Navarro y de Marlaska, pues se han cometido muchísimos errores legislativos y lo único que ha sucedido es que se han incrementado la siniestralidad en las carreteras y la siniestralidad mortal y de hospitalizados en las carreteras. Dice esta resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas: reconocemos también que para mejorar la seguridad vial se necesita responsabilidad compartida. Vuelve a esa responsabilidad compartida que desde el año 2003 es incesante en la Organización de las Naciones Unidas. Es decir, que los gobiernos tienen la responsabilidad de adoptar medidas de reglamentación y hacerlas cumplir. Y hacerlas cumplir, Pere Navarro, que no haces cumplir un carajo sobre el estado de conservación de las carreteras que son del marco de tus competencias y que intentas guardar la mierda bajo la alfombra de forma constante, que las carreteras están matando a ciudadanos. Y sigue diciendo la norma y hacerlas cumplir, así como de educar al público. Y los usuarios de la vía pública deben cumplir las normas y actuar de manera responsable. Esto lo dice el artículo 1.2 y el artículo 2 de la Ley de Seguridad Vial y del Reglamento General de Circulación. Es que lo dice ahí muy claro. Esta ley, este reglamento son para el titular de la vía y los usuarios. Lo dice también. O sea, las Naciones Unidas no se ha inventado nada con relación a algo que nosotros desde el año 1990 ya teníamos ahí, ¿vale? Con herramientas más que suficientes. Con anterioridad también teníamos normas técnicas y en ese Código de Circulación del 34 pues no venía perfectamente regulado, como viene a partir del año 1990, esa obligación legal del titular de la vía, pero sí había normas técnicas que han sido infringidas e incumplidas de forma constante e incesante, como las geometrías, la anchura funcional, etcétera, etcétera, que se establecían en normas como la 3.1 y un largo etcétera que tenemos por ahí, ¿no? O, si queréis, la orden circular 229 del año 1971, ¿no? Sobre sistemas de contención. Sigue diciendo Naciones Unidas en este 2026, en julio: por lo tanto, nos comprometemos a ampliar y acelerar la implementación durante el resto del segundo decenio de acción de seguridad vial y a emprender los siguientes
Las siguientes, ¿qué? Las siguientes, ¿qué? Acciones. A emprender las siguientes acciones, deberes pendientes que hay en España desde hace mucho tiempo. Y el punto 20 de esas acciones nos dice: garantizar que la infraestructura vial se planifique, diseñe y opere de manera que se eviten las lesiones mortales y graves y que las redes de carreteras y calles se desarrollen de forma compatible con los principios de planificación urbana, uso de la tierra, seguros y sostenibles. Sigue diciendo, y que esas infraestructuras se diseñen de acuerdo con los reglamentos nacionales y las normas mínimas de seguridad y directrices internacionales, etcétera, etcétera. Señores, que tenemos normas preconstitucionales que se siguen incumpliendo a fecha actual y que se han ido actualizando hasta el año 2014, 2016, 2020, se han ido actualizando y se siguen incumpliendo. ¿Pero quién está detrás? Los directores generales. ¿Quiénes? Pues el del País Vasco, ahora será el de Navarra, el del gobierno de Cataluña y el del gobierno del resto de España, que es en materia de seguridad vial, que es Pere Navarro. Esos son grandes incumplidores, grandes promotores de que esto y las Naciones Unidas se las pasan por el arco del triunfo, como el resto del repertorio técnico y jurídico en España. Dice el punto 22, que lo sepáis: institucionalizar las auditorías independientes de la seguridad vial como componente del ciclo de vida de los proyectos de infraestructura, que abarca la fase de diseño, la fase previa de puesta en servicio y la fase de funcionamiento, para detectar y subsanar de forma sistemática los peligros viales antes y después de la puesta en servicio, basándose en metodología de auditoría, etcétera, etcétera. Pero ¿qué auditoría ni qué carajo? Si los cuerpos y fuerzas de seguridad no son aleccionados y se les prohíbe la denuncia, cumpliendo con la ley, etcétera, etcétera, ¿qué auditoría se va a hacer? ¿Qué vais a poner? ¿Auditores que están pagados de vuestro bolsillo? ¿Eso es lo que vais a hacer? ¿Eso es el cortijo que estáis desarrollando? Y el punto 23, promover la construcción y el mantenimiento de carreteras más seguras en los alrededores de las escuelas y entornos de transporte adaptados, etcétera, etcétera. Por lo tanto, y os puedo seguir diciendo muchas más cosas, por lo tanto, la Organización de las Naciones Unidas hace muchos años que nos da la razón en la necesidad de que la infraestructura sea debidamente valorada, y ya no digo nada de todo lo demás que dicen a lo largo de los años sobre tener el dato científico, con calidad científica, no de cortijo. Pere Navarro se inventó los datos de la V16, se los inventó él y se los inventó el gobierno de este país. No había datos de atropellos a peatones de la V16 por ir a poner el triangulito del R27, por ir a poner ese triangulito. No había ni un puñetero dato objetivo. Y como siempre, fundamentalmente leyes y cambios legales en caprichos institucionales. Esta es la realidad. Naciones Unidas nos vuelve a dar la razón. Abogados, jueces, policías, tened en cuenta estas resoluciones, que son importantes y tienen el calado internacional suficiente y están dentro de esa pirámide de la normativa jurídica. España es un gran incumplidor en materia de protección de los ciudadanos, y además es un inquisidor, porque está acusando constantemente a los ciudadanos de ser los máximos responsables de la siniestralidad en nuestras carreteras, cuando nuestras carreteras en muchas ocasiones están hechas una puñetera mierda. Hoy es no sé qué día de finales de agosto del 2026, y esta es la realidad. Años de incumplimiento de ley, de normativa técnica y de pasarse por el arco del triunfo las resoluciones de las Naciones Unidas.